estimados amigos. Mi invitado esta tarde es Rafael Ostench, por largo tiempo miembro responsable de Cáritas Parroquial de Totana, y en este momento es un ciudadano de a pie, pero íntimamente ligado a la plataforma civil Ahora Totana, y con ese punto de vista quiero conversar con él. Buenas tardes, Rafael, muy bienvenido al programa. Hola, muy buenas tardes, bien hallado. Me gustaría comentar contigo porque tengo una inquietud, Rafael, que cada tiempo que pasa se me hace más profunda. Te comento, en el mes de febrero, a la plataforma a la que tú perteneces, el mes de febrero de este año, presentó en su última moción al Pleno, presentó una propuesta para tratar de recuperar, no recuperar, sino tratar de recuperar 6 millones aproximadamente que el BBVA había cobrado indebidamente. Todo esto hipotéticamente, ¿no? Y que había pues posibilidades de recuperar ese dinero. Cuando ustedes salieron del partido, del gobierno, esa propuesta quedó encima de la mesa. No se hizo nada. Han pasado 9 meses, Rafael, y eso ni se ve, ni se toca, ni se comenta. ¿A qué crees tú que se debe esa indiferencia cuando estamos hablando de una cifra, Rafael, que representa el 20% del presupuesto del municipio? ¿A qué crees tú que se debe esa indiferencia, ese no intentar recuperar ese dinero cuando hay propuestas que dicen que sí, que efectivamente hay posibilidades? No que sea cierto, pero que hay posibilidades de poder recuperar ese dinero. ¿A qué crees tú que se debe esa dejadez o esa quietud? Bueno, en primer lugar, el tema de la deuda no fue algo gratuito que hicimos nosotros, es decir, nosotros contamos pues con una serie de asesores en ese momento incorporados dentro de la plataforma. Después, por diferentes circunstancias, pues han dejado la plataforma. En nuestro caso, pues toda esa gestión la llevó en su momento Jesús Pérez Valenzuela, una persona, bueno, pues aparte de un entrañable amigo, una persona con una cualificación y una preparación en el tema bancario, pues fuera de toda duda, ¿no? Con muchísimos años de experiencia, encargo además siempre de gran responsabilidad. A pesar de que él manifestaba que le veía mucho recorrido, nosotros hicimos también los preguntados por fuera, es decir, además, de alguna forma, pues promovidos por el mismo, por Jesús, ¿no? Al que ya digo que le agradecemos pues todas las iniciativas que tuvo. Y se consultó con abogados en este tema y entonces vieron pues que había recorrido, que realmente había una serie de cuestiones que hacían muy probable, no podemos decir que seguro, pero sí muy probable la recuperación de ese dinero, de algo más de 6 millones de euros, y si no, de parte de él, ¿no? Las entidades en general prefieren muchas veces una negociación, sobre todo cuando ya han existido jurisprudencias en el sentido de, bueno, pues de este tipo de productos financieros, que son unos productos pues, que están orientados específicamente para unas personas con un conocimiento concreto, que en este caso pues entendíamos que no existía por parte de quienes firmaron pues, estas condiciones, ¿no? Estas cláusulas que se impusieron en estos préstamos. En su momento, cuando se presenta por parte de la plataforma esta moción, ya digo, no fue una cosa gratuita, estaba perfectamente estudiado y documentado, pues se decidió pedir unos informes. Y esos informes, como otros muchísimos informes que se emitieron por parte de bien los propios servicios jurídicos del ayuntamiento o bien los servicios jurídicos contratados también por el propio ayuntamiento, pues decían que no le veían recorrido. Aquí hay dos cuestiones. Por un lado, la ley es interpretable, es decir, siempre cuando alguien se equivoca, y en este caso ya tenemos mucha experiencia en nuestro ayuntamiento de Totana, gracias a esos recursos que se hicieron con el beneplácito, además, de algunos, digamos, funcionarios municipales diciendo no, no, esto no tiene recorrido y que después los tribunales han sentenciado en contra del ayuntamiento, costándole a los totaneros más de 600.000 euros. Esa información bueno, pues que de alguna, esa información, esas condiciones que de alguna forma se decían que tal, cuando se ha discutido esto siempre contestan lo mismo, no es que la ley es interpretable y yo pensaba que se podía dar esta circunstancia, esta situación, pero resulta que es otra. Bueno,
Yo puedo decir que de los informes o contra los informes que puedan emitir tanto el jurista del ayuntamiento, es decir, en este caso el secretario, como la firma que los emitió a CAL, pues tendrán valoraciones que estén en contra y tendrán valoraciones que estén a favor y tendrán criterios en los que tuviesen razón en un juzgado y tendrán criterios en los que no la tuviesen, como ha ocurrido ya, como ha ocurrido ya. Lo que sí es cierto, que es la segunda de las partes, es que aquello se quedó encima de la mesa a expensas de un informe externo, de otro informe más. Y ahí está durmiendo encima de la mesa el sueño de los justos. Mientras tanto, va continuando el calendario, inexorablemente descontando páginas, y bueno, y cada momento que pase, la recuperación o la lucha por la recuperación de este dinero va a ser más complicada, ¿no? O sea, que eso, una vez decidido, cuanto antes se hubiese hecho, mejor, por plazos, por prescripciones, etcétera. Yo no intento informarme, pero no he podido obtener una información. Ya sabes que no tuvimos representación en el pleno municipal y entonces, bueno, pues no tenemos acceso tampoco a toda la información que podríamos tener de otra forma. En cualquier caso, yo creo que no se ha hecho absolutamente nada. Es decir, eso está ahí. Bueno, pues como la gran mayoría de las propuestas que hacen a través de mociones las organizaciones que tienen representación en el Pleno y no son las que gobiernan. O sea, las mociones que se ejecutan son aquellas de los partidos que gobiernan en cada momento. Es decir, a mí que no me diga que ganar Izquierda Unida, PSOE o cualquier otra organización, en la última en concreto, ganar Total Izquierda Unida, pues que admitía todas las peticiones que se hacían y todas las aprobaciones en pleno de esas mociones, ¿no? A nosotros no nos ejecutaban ninguna. Es decir, y tenemos mociones aprobadas pues desde hace 5 años que se aprobó la primera. Y ahí se quedó, que era una en concreto del Pipica, y ahí se quedó, y otras muchas, como la de buscar un espacio para un sacerdote totanero muy querido por todos, que falleció, don Cristóbal Guerrero Roa, pues ahí se quedó. Y mientras tanto, pues después de esto aparecen organizaciones que dicen, oye, hay que dejar un espacio público para una persona, bueno, que yo no sé, debe ser relativamente conocida. Aquí en Totana no la conocía nadie. Y en cuestión de horas se le hace un espacio público. ¿Entiendes? Pues así funcionan las corporaciones. Cuando el partido que gobierna hace una propuesta, lógicamente intenta llevarla a cabo y las de los demás ahí se quedan. En este caso, con gran perjuicio para los ciudadanos de Totana, ¿no? Y más bueno, pues de alguna forma con las falsedades o medias verdades, porque no vamos a decir falsedades, vamos a ser benévolos con las medias verdades que constantemente se están dejando caer en las redes. El otro día hablaba de las deudas, de los 110 millones, los no sé qué. Lo que no recuerda nadie es la deuda que quedó cuando sale Alfonso Martínez Baño y Juan José Cánovas de ese ayuntamiento. Allá había una deuda de 35 millones de euros y nadie recuerda esa deuda ya. Es decir, van sumando. Efectivamente, después hay otros 70 millones, hay no sé qué, pero hay que hacer un recorrido de todo y ver cómo han ido sucediendo las cosas. Lo cierto y verdad, volviendo a la pregunta, es que yo tengo el convencimiento casi absoluto de que no se ha movido nadie, no se han pedido informes externos a nadie. Bueno, y ahí está, nos da igual. Decía no hace mucho un político destacado a nivel nacional que el dinero público no es de nadie. A mí me llama la atención, Rafael, al hilo de lo que estás comentando tú, que esa cuestión de esa quietud que ha manifestado la corporación por no mover esa recuperación de esa deuda, que estamos hablando de muchísimo dinero, es porque de alguna manera, eso es una opinión personal, ¿no? Porque de alguna manera, si eso se llevara a buen término, quedarían muchos con perdóname la expresión, con el culo al aire porque las flores que se echaron en ese momento de las buenas negociaciones de repente no eran tan buenas. Y ahora tener que aceptar que de repente lo que hubo ahí fue una negligencia no es plato de buen gusto para nadie. Y yo creo que ahí también radica un poco la cuestión de la quietud en este silencio que hay con respecto a la recuperación de este dinero. Mira, yo me he dedicado 35 años a la enseñanza y yo el primer día de curso a los alumnos siempre les decía lo mismo. Reivindico mi derecho a corregir cuando me equivoque. Y no me costó nunca trabajo el hacerlo. Es decir, creo que eso dignifica a la persona, ¿no? Absolutamente. Entonces, si fuese así, no diría nada en contra, sino mucho a favor de quienes son capaces
de asumir que ha habido un error y que se va a intentar corregir, si fuese conforme lo estás planteando tú. Yo pienso incluso que no es por, vamos, mi opinión es que no es ni por eso, es simplemente dejadez, ya está, ahí está, bueno, ya está. Y no nos damos cuenta los que somos mayores ya, muchas veces hacemos la doble estimación en la economía, ¿no? Y 100 millones de euros son 1.000 millones de pesetas. 1.000 millones de pesetas. Por los más mayores que tengan una idea de la cuantía que representa. Es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Lo que pasa es que dice 100 millones de euros y parece que es menos. Pero son más de 1.000 millones de pesetas. Entonces, vuelvo a repetir, no entiendo por qué no se hacen ese análisis externo si quieren hacerlo, y si no, pues ¿por qué no se meten? Si es que no hay nada que perder, es que perder se pierde muy poco. En el peor de los casos, pues, ¿qué vas a perder? 50, 60 mil euros, pero es que no los vas a perder además. Es que eso lo teníamos nosotros clarísimo. No han querido hacerlo, bueno, pues no podemos hacer otra cosa. Tú comentabas ahora, Rafael, que no era lo que yo pensaba, que pensabas que no era lo que yo creía, ¿no? Que tú le atribuías eso una cuestión de dejadez, pero yo le sumaría a esa dejadez que tú comentas un altísimo grado de irresponsabilidad de Rafael, porque estamos hablando, como dices tú, de muchísimas pesetas, de muchísimo dinero, y en este momento al ayuntamiento esos recursos le vendrían como agua de mayo. De tenerlos a no tenerlos, la diferencia es notoria. Tú ten en cuenta que hasta ahora el ayuntamiento, cuando se habla de la magnífica gestión económica que se llevó, yo me río, es decir, no se han amortizado préstamos, se ha estado viviendo gracias a los fondos de liquidez, que por cierto, el que promueve esos fondos fue Montoro, fue un ministro del Partido Popular, y bueno, que quede claro para tus oyentes, no soy del Partido Popular, pero que lo hizo él, y se ha estado funcionando con esos fondos de liquidez de Montoro. Cuando es que tal, es que la situación económica se ha hecho una magnífica gestión, bueno, pues es su opinión, yo puedo tener otra. Yo puedo tener otra. Y la cuestión es que yo no he visto una magnífica gestión económica. No la he visto. Es decir, se le han estado dando patas al balón para adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora es cuando empezamos a tener que amortizar esos dineros. Y ahora empezamos a 3 millones de euros por año. Me parece, no sé si exactamente las cifras son esas, pero vamos a ver ahora cómo se pagan esos 3 millones de ese presupuesto tan exiguo que tiene el Ayuntamiento de Totana. ¿Entiendes? Un presupuesto que va muy justo porque, bueno, pues porque lógicamente son las que entran por las que salen. Los ingresos que hay son los ingresos y no hay más. Un plan general que está paralizado, donde no genera nuevos ingresos y ya está. Y es un ayuntamiento pues, que tiene una situación extraordinariamente delicada, al punto de que estamos bajo una intervención real de la administración, ¿no? Entonces, hasta ahora no se ha pagado, a pesar de que luego nos digan que se ha hecho. No, amortización de esos préstamos de los fondos de liquidez no se ha hecho. Entonces, esos 6 millones de euros nos daban unos años de respiro. Pero bueno, las personas que tienen que tomar las decisiones de cómo actuar, pues hasta ahora parece ser que no han considerado interesante la opción de iniciar el proceso. Lo que pasa, Rafael, que a su favor en este momento a la corporación, a su favor juegan que vienen las fiestas y la gente en las fiestas establece la diversión a lo principal. Entonces ellos también tienen aquí en este momento 2 o 3 meses de tregua porque vienen las fiestas, viene después la subida de la Santa, viene el carnaval y después la Semana Santa también. Por lo tanto, tienen aquí mucho tiempo de tregua para correr la arruga hacia adelante y ya el año que viene Dios dirá. Eso es lo que me temo que puede pasar, pero de verdad que el ayuntamiento y la ciudadanía no está para estar corriendo riesgos de este tipo, Rafael. Está una cosa extremadamente delicada como para no tomar medidas oportunas en el consistorio. Bueno, realmente yo creo que no es ya una cuestión de fiesta, es que a todo el mundo le da igual, es decir, es que no nos quejamos de nada, es que hablamos en los bares de la sanidad que hay y tal, y como pensamos que si nos quejamos al que le podemos perjudicar es a nuestro facultativo, a nuestro médico, a nuestro enfermero, que son las personas que nos atienden directamente, no queremos tampoco ni quejarnos, donde hay que quejarse, con papeles y en los mostradores. Y una vez y otra, y exigir los certificados de garantía y decir que... En fin, pues aquí pasa lo mismo, es decir, no nos gusta mojarnos.
Es decir, yo, mira, yo cuando me incorporo, yo dejo digamos, la primera línea en Caritas porque tenía intención de incorporarme pues a la vida política, digamos. Llevo una trayectoria social de muchísimos años, ¿no? Llevo más de 30 años en Caritas, anteriormente estuve en la Cruz Roja otros 12 o 13 años, en fin, siempre vinculado con asociaciones, en fin. Y cuando decido entrar en política, digo, bueno, voy a dejarme Caritas para no que no hubiese confusión en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo era consejero diocesano, era director de una Caritas parroquial y me quedé pues como voluntario de base, que es en lo que continúo colaborando pues con una Caritas parroquial, ¿no? Bueno, pues a mí tú no sabes la gente que me decía, pero ¿qué necesidad tienes? ¿Pero qué necesidad tienes de meterte en este berenjenal? Dice, hombre, la gente más o menos te respetan, te conocen. ¿Para qué te menes? Pues esto es lo mismo, es decir, la gente no quiere criticar, no quiere meterse, hay un buenismo, excepto cuatro, hay un buenismo, todo el mundo quiere solucionar las cosas y no quiere dar la cara, se hace algún tipo de movilización y tal, y el ciudadano no acude. Es decir, yo recuerdo las movilizaciones de los primeros tiempos de la democracia, cuando salimos a la calle en contra del cierre de la estación de ferrocarril o en contra de lo que era la estación, no la línea, ¿no? O en contra, por ejemplo, o a favor del polideportivo, unas cosas a favor y otras en contra, ¿no? Curiosamente, en algunas de esas manifestaciones, como la del ferrocarril, yo fui con mi padre, ¿no? Que era, bueno, pues una persona, digamos, más o menos respetada en total y ya mayor, ¿no? Pues me llevó, vamos, fuimos juntos, me llevó en su coche, lo recuerdo perfectamente, y, y había más capacidad de movilización. Ahora mismo hemos perdido hasta la capacidad de movilización, la capacidad de respuesta, la capacidad de quejarnos donde hay que quejarnos y en los ámbitos en los que hay que quejarnos. Y sobre todo la capacidad para de alguna forma involucrarnos en la vida social y política de la ciudad. No quiere la gente en general involucrarse. Entonces, imagínate si este es el perfil del ciudadano en general, ¿cómo te vas a poner ahora a criticar o a decir para que te digan, para que te contesten? Es muy, ya digo que es muy complicado, no es cuestión de fiesta, es que aunque no haya fiestas no se queja nadie, es que no se queja nadie. En Tenemos el bar, después cuatro personas que dicen que hay muchos baches y que los contenedores están sucios y ya está. Tenemos, Rafael, el síndrome del rebaño realmente, y eso se pudo notar ayer en el Congreso. Vamos a cambiar de tema, me interesa tu opinión sobre lo sucedido ayer en el Congreso al inicio de la 15ª legislatura, ¿no? Donde lo más notorio y más, a mi juicio, sucedieron dos cosas que fueron, a mi juicio, muy respetuosas, ¿no? Primero fue la ausencia del hemiciclo de los partidos de socios de gobierno. Me parece un gesto muy mezquino y muy respetuoso con la ciudadanía. Y en segundo lugar, el contenido del mensaje que tenía la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Me pareció que fue un mensaje fuera de lugar, realmente, propio de otro momento, de otro lugar y con otros objetivos, ¿no? Y yo no sé también qué te parece a ti el pronunciamiento del rey. Uno dice que fue éticamente correcto, pero yo creo que fue un pronunciamiento que él quería decir más de lo que estaba diciendo y no podía decirlo. ¿Qué opinión te merece todo ayer, que te merece la sesión de ayer en el Congreso, Rafael? Desde la ausencia de los partidos, el pronunciamiento de Armengol y el discurso del rey. ¿Qué te parece? Bueno, yo por mi edad he vivido las 14 aperturas de legislatura anteriores y claro, pues se dio una circunstancia que era especialmente llamativa y la circunstancia era que se hace desde, bueno, pues el tercer representante en la nación en cuanto a importancia, se hace un discurso completamente político, un discurso más allá del discurso institucional, ¿no? Se hace una defensa además cerrada no solamente hacia su jefe, sino hacia su propia persona, ¿no? En fin, lo único que hay que conocer un poco también es la trayectoria De esa de la persona. presidenta del Congreso, es decir, en cuanto conoces su trayectoria sabes de dónde viene, ¿no? Y cuáles son sus orígenes y por qué está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues profunda pena cuando ves el hemiciclo completamente dividido, pues profunda pena cuando ves que en todas las anteriores todo el mundo aplaudía y ahora no ocurre, profunda pena. Pero eso sí, somos extraordinariamente progresistas. Tenemos muchos pinganillos y todos podemos oír, si queremos, el discurso en euskera, que eso es lo que realmente es importante para los ciudadanos de esta nación, el que el discurso se pueda oír en otro idioma. Cuando tienes probablemente el Parlamento, digamos,
a nivel de participativo más consolidado del mundo, como pueda ser el Parlamento inglés, donde ahí no habla nadie ni galés, ni escocés, ni habla... Ahí todo el mundo habla en inglés, ¿entiendes? Lo digo como anécdota. El espectáculo, ya digo, bueno, pues fue lamentable, pero era de esperar lo que, vamos, yo entendí que esto era lo que teníamos que esperar todos en ese momento. El discurso del rey. El rey no No, puede hacer háblame nada. primero de la ausencia de los partidos. Rafael, ¿qué te pareció el abandono del hemiciclo por parte de los socios del gobierno? Muy llamativo, porque son los socios del No, gobierno. no es llamativo, es la reacción normal. Si cuando uno te está diciendo ya, cuando toma posesión del cargo, por cierto, cargo que pagamos todos, no solamente los que lo han votado, sino los que no lo hemos votado, también lo estamos pagando, su sueldo, su salario, sus desplazamientos y sus dietas, y a sus asesores. Pues cuando alguien te está diciendo que por imperativo legal y en busca de la república y de la... Y, Sí. ¿qué esperas de eso? O sea, ¿qué esperas? Pues lo que esperas es eso. Si eso es lo que es coherente. Lo que no es coherente es que se quede en el Congreso la gente que se quedó, fíjate lo que te digo, porque muchos de los que se quedaron son ideológicamente muy cercanos A los que a se fueron. algunos de los que se fueron, a algunos de los que se fueron. Y a eso les falta honestidad personal. Honestidad personal. Si no les faltase esa honestidad personal, se habrían tenido que ir también, pero no se fueron. Entonces yo lo veo normal, es decir, se han ido, pues claro, y si lo hubiese hecho yo también me habría ido. También me habría ido. ¿Por qué? Pues porque tengo que ser coherente con lo que pienso y con lo que digo. Más allá de esto, el discurso, ya digo, el discurso que había hecho Armengol, pues es un discurso completamente partidista y en defensa propia y de su jefe. ¿Entiendes? Porque yo sigo sin creerme que los 130, 140, 120 o 10 parlamentarios de cada organización política piensen lo mismo. Eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie. ¿Entiendes? Pero es vamos a ver, el respeto que le tienes que tener al quien los pone en la lista, al que los apunta y les da de comer. ¿No? Eso está claro. El rey no puede hacer nada. Es decir, el rey no puede hacer nada. ¿Qué quieren que haga? A mí me hacía mucha gracia cuando me decían hace unos meses, es que el rey va a parar esto, es que no sé qué, es que el rey no puede hacer nada. Es que lo va a parar el Parlamento Europeo. Tampoco lo para. O sea, esto es lo que hay. ¿Por qué? Pues por una razón sencilla. La gente, en general, las personas en la calle y tal, y muchos, bueno, pues conocidos tuyos y míos, al que le atribuyen toda la maldad del sistema y toda bueno, pues la situación que se está dando es a Pedro Sánchez. No, eso es un craso error. No es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene detrás 5 millones y medio, 6 millones de votantes, que son los que lo mantienen en el poder. Que son los que lo mantienen en el poder. Y es responsabilidad también de esos 5 millones y medio o 6, que son, bueno, pues nuestros vecinos, muchos de ellos. Es su responsabilidad también. Ellos están contentos. ¿Por qué? Pues porque no gobierna la derecha. Yo me considero liberal, no me considero, digamos, una derecha pura, ¿no? Estoy más cerca de la democracia cristiana que de otra cosa. Pero yo he compartido siempre muchos objetivos sociales de la izquierda moderada, incluso algunos en una izquierda un poco más de izquierda, ¿no? No de la ultraizquierda, por cuestiones fundamentalmente de índole social, ¿no? Pero cada vez se ve uno más alejado de esas posiciones, ¿no? De estas organizaciones, pues porque el adoctrinamiento al que se ha llegado es brutal. Hablamos luego, en Barcelona es que, mire usted, lo único que hay es consecuencia de lo que se está haciendo. No es responsabilidad ahora de Pedro Sánchez. ¿Quién hablaba en la intimidad en catalán? Sí. Yo lo recuerdo Aznar. perfectamente. Aznar. El que hablaba en la intimidad en catalán era Aznar, que era un presidente del Partido Popular. Y le estaba haciendo concesiones. ¿Por qué? Porque le hacía falta el apoyo. O sea, el problema es el origen del sistema electoral, del reparto y de la representación. Los ciudadanos no elegimos a quien nos representa,
Y ya está. Entonces, esa es la situación que se da. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final pues te desilusionas con las cosas y participas fundamentalmente pues, en las políticas locales, donde probablemente sea de los sitios donde, digamos, pueden votar más a las personas más que a la organización. En las locales, pero Es en las evidente, nacionales, Rafael, es evidente, Rafael, que lo que tú estás diciendo ahora, que votan más a las personas que a la organización, en este caso, desgraciadamente, no sucedió así. Y tú lo sabes, lo has vivido en carne propia. No votaron a las personas, votaron a los partidos, realmente, porque si hubieran votado a las personas, quizás otro gallo hubiera cantado aquí en Totana. Y no ha sido así, no, desgraciadamente. vamos, bueno, yo te lo agradezco. No obstante, yo no podía ir en la lista electoral porque yo era administrador del partido y el administrador está prohibido por ley que vaya en la lista electoral, ¿no? Pero independientemente de esto, también hay que hacer algo. Es decir, yo cuando algunos compañeros en la noche electoral incluso me llamaron de algún medio de comunicación para darnos la enhorabuena que habíamos sacado, yo le dije, digo, no, no, no hemos sacado ninguno. Y me decían que sí, que sí, que sí, que lo que me lo acaban de decir de tal organización, de los mismos partidos políticos se lo estaban diciendo. Digo, mira, digo, yo llevo los datos según las actas que me están pidiendo aquí a la sede y tengo aquí el programa montado y nosotros no salimos porque no tenemos un porcentaje suficiente para poder salir, es decir, no llegamos al porcentaje de representación. Sí es cierto que los últimos concejales que entraron en el ayuntamiento de Totana por lista tenían menos votos, al aplicar la ley DOM, tenían menos votos que nosotros sacamos, pero nosotros no sacamos un 5%, que es el límite de participación. Curiosamente en la asamblea estas cosas se han cambiado, se pone al 3%, después se pone al 5%, según le convenga al que cada uno haya en su momento. Independientemente de esto, ten en cuenta que hay que hacer campaña. Nosotros no pudimos hacer, vamos, nosotros hemos sido una organización, bueno, pues con unos recursos limitadísimos que siempre hemos mantenido con nuestro esfuerzo, somos muy pocos. Ten en cuenta que organizaciones, cuando tú ves una reunión de una organización política en Totana que tiene 3, 4 mil votos, 3 o 4 mil votos. En la reunión ve a 16 personas o a 15 personas o a 14 personas, no vea más, no vea más. Imagínate nosotros que veníamos de 700 votos, es decir, somos 4 gatos. Ponemos cada uno los 50 eurillos para pagar el cartel, el candidato se paga su cartel, el no sé qué, y ese plan vamos. Porque además todos los apoyos económicos que podíamos haber tenido y haberlos dedicado a cuestiones logísticas, los devolvimos. O sea, es perfectamente que nosotros hemos devuelto todas las subvenciones al partido, en su momento era una agrupación de electores que recibimos del ayuntamiento, todas, porque lo habíamos comentado y lo habíamos prometido así, ¿no? Entonces, nosotros, el problema de no haber sacado representación, más allá bueno, que es la voluntad del pueblo, es que no hicimos una buena campaña, Manuel. No hicimos una buena campaña porque no tenemos además recursos, no teníamos recursos y no tuvimos, pues probablemente la capacidad de haber transformado esa falta de recursos pues, de otra forma, ¿no? Es Entonces, posible. esto es la realidad que hay, Una no hay otra. pregunta que quiero hacerte ya para ir concluyendo, Rafael. Los cambios importantes comienzan por casa prácticamente, ¿no? Por casa, si tú quieres hacer un cambio social, tienes que cambiar primero en tu casa, cambiar las cosas. En el caso de España, los cambios tienen que partir por los municipios prácticamente, ¿no? ¿Qué cambio se puede efectuar aquí en el municipio para que España pueda ir cambiando poco a poco? ¿Qué podemos hacer aquí en el municipio? ¿Qué pueden hacer los 30.000 habitantes de Totana para aspirar a una España mejor? Mira, No yo, pedir en Madrid, pedir aquí, vamos a actuar a nivel de municipio. ¿Qué podemos hacer aquí el habitante de Totana para decir, yo quiero un municipio de estas características, voy a trabajar en esta forma? ¿Qué podemos hacer, Rafael? ya, lo primero, que cuando saliesen del pleno municipal todos los concejales que nos representan se fuesen a tomarse unos vinos y unas tapas juntos. Se fuesen a tomarse unos vinos y unas tapas juntos. En Totana somos muy de solucionar las cosas en la mesa. Sí. Si no en la mesa, en la sartén. Es decir, se pone de la decida forma una sartén buena de migas, se cogen 2 botas de vino, se cogen una ensalaica con su tomate partido, un poquito de bonito, una oliva y tal, y se habla, y se habla. Pero eso cada vez se hace menos. Y eso es lo que necesitamos, hablar, porque nos unen muchísimas cosas, pero el dogmatismo nos aleja profundamente. El dogmatismo de uno y de otro.
nos aleja profundamente. Yo he pasado unas situaciones incomodísimas cuando esto en la precampaña electoral, digamos en reuniones que nos convocaban algunas asociaciones o organizaciones y compartía ese espacio de reunión con las organizaciones políticas que entre ellos no se comunicaban. Le faltaban escenificar como en las casas aquellas donde le dice el padre al niño con la madre enfrente, dile a tu madre que no sé qué, y la madre contesta al niño, dile a tu padre que no sé cuánto. Por Dios. Y yo estaba yo en medio viendo aquello y no daba crédito a lo que veía. Es decir, estamos entre personas civilizadas, educadas, no somos capaces de hablar entre nosotros, no somos capaces de buscar lo que nos une, simplemente buscando las diferencias y el dogmatismo. Y esto, por cierto, estas diferencias se han acentuado en los últimos años gracias, entre otras cosas, a políticas que se están haciendo a nivel nacional. Es decir, hace unos años había una separación en Cataluña brutal. Ahora está llegando a nuestras ciudades, gracias a esas políticas que se hacen a nivel nacional. Esa confrontación fratricida casi entre elementos y miembros de la misma familia, de la misma comunidad, que durante unos años se había diluido en las buenas relaciones, ahora, desgraciadamente, cada vez la veo más en la calle. Una confrontación importante, fuera del respeto a las instituciones, fuera del respeto a la persona, más allá de la confrontación política. Mi adversario político no es mi enemigo, es mi adversario político, que es una cosa completamente distinta. Y una vez que hemos terminado el debate de la ideología política y de la forma de hacer las cosas, Vuelven a buscando compartir probablemente el mismo objetivo, nos vamos, como he dicho antes, nos tomamos unos boqueroncicos fritos con un cortico de vino y té y unas olivicas partidas y ya está. Y cuando nos vayamos, buenas noches, que descanses bien. Hasta mañana si Dios quiere. Y ya. Habrá que Hablar. seguramente, Rafael, ahora vienen momentos de promesas y de peticiones para el año próximo. Quizá de repente esta tenía que ser una de las primeras que el ciudadano de Totana pida, que vuelva la concordia entre los diferentes. Sería lo importante. Así, así lo pienso yo. Rafael, ha sido un placer como otra vez conversar contigo. Siempre es un gusto conversar contigo porque das muchas luces a muchas cosas. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo cuando quieras. Y ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado y reflexionado lo comentado por mi invitado Rafael Ostez. Espero que hayan escuchado y que hayan tomado nota de lo que él propone. La concordia. La gente no son adversarios. No son enemigos, son adversarios políticos solamente. Buenas tardes y muchas gracias. Si el vídeo le ha gustado, los invito a suscribirse a mi canal, pulsar la campanita y compartirlo. Muchas gracias.